Tu rostro quiero ver cuando en mí tu mirada está, tu gracia abunda en mí. Seguimos con Timoteo, primera carta a Timoteo, escrita por el hermano Pablo, de la cual pues ya tuvimos una introducción, ya hablamos con respecto a las oraciones, las salutaciones que hace el hermano Pablo, ya miramos varios aspectos importantes de la carta. Y aquí comienza algo ya más objetivo de la misma. Comenzamos a mirar el mensaje directamente del apóstol hacia el siervo, hacia Timoteo. Entonces, mis hermanos, yo pues digámosle, dentro de todo lo que he escuchado, lo que hemos escuchado de los hermanos, yo hoy quisiera recordar una pregunta que nos hizo Jorge hace unos domingos, que nos decía si Pablo hiciera una carta para cada uno de nosotros, o si nos hiciera una carta, ¿qué diría la carta? Digámosle que en esta parte yo quisiera responder en parte de esa pregunta con lo que vamos a hablar hoy. Entonces digámosle que al final trataremos de responder un poquito más la pregunta. También tenemos que mirar y tener el contexto de que la carta es una carta pastoral, de que es una carta que está dirigida a los que han de ser parte del cuerpo, o sea que está dirigida para todos. Está dirigida al sacerdocio, a los que todos queremos llegar, a los que todos debemos llegar. Parte de la operación que se debe tener en toda la funcionalidad que tiene el cuerpo de Cristo. Y pues para comenzar a ver la carta tendremos que ver el objetivo de la carta. Parte del objetivo de la carta está dado obviamente por Jesucristo, ¿cierto? Y vamos a recordar de Jesucristo así rápidamente, que Jesucristo tuvo 3 años de servicio, 3 años antes de que se concluyera la obra maestra, antes de que se concluyera lo que era necesario, porque era la voluntad del Padre y era solamente dado en el Hijo, o sea, su sacrificio, resurrección y por consiguiente salvación para todos nosotros como consecuencia. ¿Sí? Pero en esos 3 años o 3 años y medio más o menos, nosotros vemos de Jesucristo que Él va en búsqueda de plantar la semilla del Evangelio, ¿cierto? Y por eso nosotros podemos ver en los Evangelios cómo Jesucristo habló a todos y habló a algunos específicamente para que este Evangelio llegara y se sembrara en ellos. O sea, Él enseñó, Él discipuló a muchos y discipuló más especialmente a 12. Entonces hay 2 labores acá. 1, la semilla del Evangelio, el Evangelio como tal. Y 2, la necesidad del discipulado, de los discípulos. Porque los 12, ¿cierto? 11, que quedarían, después los complementos. Pero los 12 como tal irían a comenzar la palabra, irían a comenzar la obra del Evangelio, de proclamar el Evangelio, o sea, de establecer los fundamentos del Evangelio como tal, porque ya el Señor estaba enseñándoles,
Ya el Señor les estaba instruyendo, ya el Señor les estaba dando las bases, pero solo necesitaban una cosa más, que fue dada con el sacrificio del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Cuando se les dio el Espíritu Santo de Dios, entonces tuvieron el entendimiento y ya pudieron decir, ¿qué pasó? El Señor no lo dijo, el Señor lo advirtió, el Señor lo puso, el Señor Jesucristo no lo dijo así. Entonces entran estos pasos que son importantes y son objetivo para que el Evangelio sea dado. Y como el Evangelio es dado, parte de ese Evangelio son estas cartas, las cartas pastorales. Ahora, las cartas pastorales, ¿qué es lo que quieren darnos? Las cartas pastorales quieren darnos exhortaciones, las cartas pastorales quieren darnos enseñanzas, las cartas pastorales nos quieren dar un paso más que debemos dar para que podamos llegar al objetivo final. ¿Cierto? El objetivo final que está en Cristo. El objetivo final que está en estar con Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ver a Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar con Él, tener una relación directa, poder conocerle. Y sobre todo esto, también, pues, aclarar nuestras dudas, todas esas que tenemos. ¿Cómo será? ¿Cómo se comportarán sus 12 apóstoles ayer? ¿Esos 24 ancianos son ancianos? Para nosotros, no sé. Son muchas cosas que tenemos en duda. Pero principalmente queremos estar con el Señor y tener una relación directa con Dios. Y todo esto es dado para esa relación directa. Dentro de la misiva que yo tengo a 1 de Timoteo 3. Esta tiene 16 versículos. Y quisiéramos comenzar con unos que son la parte de requisitos para los obispos dados por las sociedades bíblicas como título. ¿Cierto? Entonces dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entre paréntesis, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos hasta esa parte por ahora. Después sigue el requisito a los obispos y después sigue el misterio de la piedad según los comentarios o los títulos de las sociedades bíblicas. Ahora, qué importante lo que nos están hablando. Nos están hablando de obispos, acá para nuestro contexto ancianos, también llamados pastores, presbíteros, ¿cierto? Todos ellos tienen que buscar y tienen que anhelar todo esto, ¿cierto? Y es como fácil leerlo de seguido y decir rápidamente, sí, bueno, esto no, esto sí, ¿cierto? Son 20 requisitos los que acabamos de leer. Preocúpense los que no cumplen con 10, desde ahí se rajaron, ¿cierto? Matemáticamente hablando. Preocúpense los, y si menos, y si más, preocupémonos más y gocémonos en el Señor porque hemos podido aceptar primeramente que tenemos falencias. Y aceptarnos nosotros mismos con nuestras falencias es el primer paso para saber que podemos llegar a ser un obispo, ¿cierto?
Pero el obispo como tal, que es dado como el anciano, el presbítero, sí señor, el pastor, ¿cierto? Este comúnmente es un hombre, ¿cierto? Que tiende a ser líder, que tiende a dirigir la iglesia o las localidades en nuestros casos, ¿cierto? Son ancianos que dirigen las localidades. Puede haber uno, pueden haber varios, ¿cierto? De estos ancianos, comúnmente son como más varios. Se tiende más a una normalidad en la iglesia cuando son varios, cuando son equipos de trabajo los que están en las autoridades de las localidades, ¿cierto? Pero no está mal que haya uno solo, porque pues a veces las cosas son así, punto. Y porque tienen que cumplir ciertos requisitos. Ya los hemos leído más o menos, pero pues tenemos que mirarlos. ¿Qué pasa? Que si esta persona es también puede llegar a ser una persona que está sola, como puede ser también una persona que es un padre de familia, ¿cierto? Porque ya lo esbozamos por acá, ¿cierto? Pero ante todo, la condición más necesaria para el obispo, hablo de algo importante, obispo como palabra, ha sido un poquito desvirtuada en nuestro contexto, ¿sí? El obispo como tal, la palabra como tal, viene desde finales del siglo I, en donde se van estableciendo los obispos en cada una de las localidades, pero ya por la interferencia del catolicismo que comienza en ese momento, entonces comienzan a haber obispos como con más jerarquía que otros, y entonces comienzan a dárseles unos contextos que no son propios del obispo que están en la palabra. Entonces cuando el obispo sale de la palabra, cuando ese concepto sale de la palabra, pues ya no es del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha dejado. El Señor aquí nos está hablando de un hombre normal que va a ejercer unas funciones, porque ojo, como funcione la palabra prácticamente solo nos da a dos conceptos, que es el obispo, líder, anciano, pastor, presbítero, y los diáconos, servidores. Comúnmente nos da solamente nosotros, o nos da solo nosotros. No nos da el papa, no nos da el arzobispo, y muchos otros que se han inventado sobre otras ramas que han salido de supuestamente al cristianismo. Entonces cuando nosotros vemos eso, ante todo son hombres que caminan de la mano de Dios. Característica especial del obispo, característica especial del anciano: tiene al Señor aquí al lado. Se le ve, se le siente. Es un obispo que está con el oído presto y con el ojo abierto, porque el Señor le habla, comunica, tiene relación con él. Entonces, cuando vayamos buscando esos obispados, recordemos que como característica especial, primordial, es que debe tener al Señor al lado. Si no lo tuviera al lado, se desvía, crea doctrinas falsas, crea enredos, da malas enseñanzas, da malas ordenanzas que no deben ser, y produce lo que ya se ha producido en toda la historia: errores tras errores. Estos obispos como tal, que son hombres, ¿cierto?, que son elegidos por el Señor primeramente, que son reconocidos por su iglesia o por la comunión, son reconocidos dentro de la iglesia del Señor. Entonces han existido desde la antigüedad, desde lo que nosotros conocemos. En el primer libro, que es el libro más evangelista que existe, se llama Génesis. Génesis es el evangelio puro de Dios.
Ahí, si usted quiere enseñarle a alguien evangelio, los evangelios son apropiados, pero realmente el Génesis es la esencia de todos ellos. Y yo quisiera entrar un momentico rápidamente a mirar Josué capítulo 1, verso 1, en donde dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Miren lo que está pasando. Él ya es servidor, él ya es diácono prácticamente. Él ya tiene unas ciertas operaciones, unas ciertas tareas dentro de lo que está el contexto de Moisés y el pueblo de Israel. Van a entrar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, tuvo su fallo. El Señor no le permitió entrar. Entra con Josué. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra por la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cierto? Entonces entra al nuevo estadio Josué, entra a ser el líder, entra a ser el anciano, entra a ser el obispo, entra a ser el que ha colocado el Señor y el que ha reconocido el pueblo, ¿sí? Porque más adelante lo dice que el pueblo como tal lo reconoce a él como líder, como el que reemplaza a Moisés, siempre y cuando esté como Moisés de la mano de Jehová. Entonces el pueblo siempre le dice eso. Le dice: si usted está de la mano de Jehová como fue el siervo Moisés, lo obedeceremos en todo. Lo seguiremos en todo, porque sabemos que Jehová te dirige. Entonces mire lo importante que el obispo tiene en este trasegar que tiene del ser anciano, del ser maestro, del ser un pastor, ¿cierto? Y hablar de 20 características como tales ya se convierte no en algo tan rápido de pasar, sino ya se convierte en algo que hay que pensar, en algo que hay que identificar, que tenemos que identificar en nosotros. Nosotros tenemos en estas 20 características 19 características que corresponden a lo que es la reputación del anciano, lo que es su madurez, lo que es su ética, su madurez espiritual, ¿cierto? Y hay una específicamente que es con respecto a su vida familiar, ¿cierto?
Ya al pasar esto y al comenzar lo que se necesita de los requisitos, mira que los requisitos comienzan así. Palabra fiel es esta. Ojo, palabra fiel, ¿cierto? Como palabra fiel, nosotros estamos viendo que es consagrada, que es del Señor mismo directamente. O sea, esto es algo que viene directamente del Señor. En el Antiguo Testamento comúnmente se escuchaba: Jehová le dijo a Moisés, dile al pueblo tal y tal cosa, ¿cierto? Ahora por medio del Espíritu Santo del Señor se nos ha revelado y le dice entonces palabra fiel. Estamos hablando casi una comparación. El Espíritu del Señor ha revelado a Pablo esto. Dice palabra fiel. Es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. O sea, hay un buen objetivo en nuestras vidas cuando deseamos llevar ese pueblo, llevar esa carga. No me gusta llevar cargas en mi naturalidad, pero me gusta en el Señor poder llevar lo que necesita el Señor de mí. Si voy a ser obispo, si voy a ser anciano, con más veces. Dice, un obispo debe ser pues irreprochable. Y vamos a ver casi, muy seguramente, vamos a ver que comienza con esa palabra irreprochable y prácticamente del final resume toda esa palabra hacia arriba. Si tú comienzas a mirar desde abajo más o menos hacia arriba, ves que irreprochable es todo lo que te está pidiendo hacia arriba. ¿Sí? Irreprochable es la primera palabra. Irreprochable es una palabra que se llama, que es no, que en el griego se dice como anepileptos, ¿sí? Que no fue arrestado, dice la significancia, no es arrestado, o sea que no es culpable, que no ha sido culpado, o sea es un hombre de buen testimonio, ¿cierto? Que procede de muy buena manera o de intachable manera, tanto en la iglesia como fuera de ella, ¿sí? Entonces no deja al azar nada. El ser irreprochable es un señor, es un hermano que tanto se expresa aquí en la iglesia, se expresa por fuera con los demás. Y que por consiguiente, tanto en la iglesia como por fuera, ve que es del Señor. Cuando dice, por ejemplo, allá afuera, este hombre tiene algo diferente, compórtese bien. Lo hemos escuchado a varios hermanos. Llego a donde un grupito de personas y dejan de hablar un poquito grosero. Callado, eso no se dice acá. Así dicen. Porque lo va expresando. Irreprochable ha sido todo su proceder, tanto en la iglesia como por fuera. Pero para ser irreprochable tienen que seguirse cumpliendo todos los requisitos que se van viendo hacia abajo. O sea que ser obispo, en la palabra irreprochable, no es una palabra sencilla. Y a uno le puede parecer que es bueno, ¿cierto? Le pasa como al no convertido, pero yo soy bueno, yo no mato, yo no le robaba a nadie, ¿cierto? Pero no tiene el perdón, no tiene el arrepentimiento y no, por consiguiente no ha creído y por consiguiente está muerto en vida. Ahora, nosotros ya teniendo la fe, comenzamos entonces ese otro proceso, ¿cierto? Ser irreprochable en cierta manera y en gran manera, honestamente, es
lo que nosotros vamos a hacer para que la fe crezca en nosotros, para que la fe sea creciente. Y dada la fe, se pueda dar hacia el resto de la comunidad, hacia el resto, creyentes y no creyentes, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque tenemos que expresar el Evangelio, porque la tarea fue esa. Y entonces el obispo, como tal, comienza a mirar las tareas del Señor, comienza a mirar el Evangelio, cómo lo expresa, y dice, uy, sí, voy a ser sujeto, tengo que estar no metido en malos lugares, tengo que cuidar mi cabeza, tengo que cuidar mi hogar, tengo que cuidarme de no estar incorrectamente o mal parqueado, como a veces le decimos, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, irreprochable comienza a trabajar, ¿cierto? Después dice, bueno, si esto lo podemos ver, lo vemos en 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, Tesalonicenses 3:13. Digámosle que podemos comenzar desde el 12. Entonces, digamos, bueno, en el contexto, el apóstol Pablo está hablando a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica. Él no puede ir directamente, entonces envía a su siervo Timoteo, ¿cierto? Con una carta, y envía una carta directa hacia los tesalonicenses, y dice en el 12, va diciendo en el 12, dice bastantes, bueno, dice muchas cosas, pero en el 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, irreprochable es una vía directa hacia el Señor. Un ser irreprochable comúnmente no nace del amor a la ley. Necesita de la ley para saber qué es bueno y qué es malo. Pero irreprochable sale del amor de Dios. Por eso necesitamos al Señor. Porque en el amor del Señor se perfecciona todo lo que todos necesitamos. El ser irreprochable se perfecciona en Cristo. Se perfecciona en amor. Porque Él es amor. Porque Él es vida. Porque Él es la única vía al Padre. Y porque Él es ríos de agua viva. Porque Él nos da la vida. Entonces, irreprochable solamente se va a presentar en nosotros mirando al Señor. ¿Cierto? Dice adicional, dice marido de una sola mujer. Entonces, cuando hablamos de marido de una sola mujer, inmediatamente tenemos que mirar en la parte de la ley que un obispo no va a ejercer la poligamia, o sea, no va a tener dos o tres esposas como pues de pronto antes podían tener en la antigüedad, más aún así en este momento no es así, no existe, ya la ley no lo permite, desde la ley no se permite, y acá lo afirma el Señor, que sea marido de una sola mujer, dedicado a su mujer, ¿cierto? O sea que no es adulterador, ¿cierto? Y en el caso anterior no es fornicador. O sea, no es, porque puede pasar que hay obispos que no es tan común, pero puede suceder que hay obispos que no sean casados, porque pueden tener el don de abstinencia. Y como don de abstinencia puede llegar a darse el hecho de que haya un obispo que no es casado. Entonces no es un fornicador, porque no va a estar con mujeres
si no está con una que fuera una esposa. No puede hacerlo. No podría verse entonces como un obispo, no podría verse como un pastor, ¿cierto? Porque si no ama a una mujer, si no ama a su propia mujer, volviendo al caso de los casados, entonces es como si él no solamente respetara a su mujer, sino que respeta el vínculo que hay en Cristo del matrimonio. Porque en el vínculo de Cristo en el matrimonio, Jesucristo es el medio, Jesucristo es el centro. O sea que para ser marido de una sola mujer, ¿cierto? Tenemos que tener a Cristo. Por nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Hay casos en que lo hagan. Pero aún así recordemos las palabras del Señor, ¿cierto? Dice, aún con el pensamiento podrías llegar a ser adúltero, ¿cierto? Pero en Cristo tenemos un Dios que nos perdona y en el cual podemos volver nuevamente en libre conciencia a volver a establecernos delante de Él. Aún más, veras, si un adulterio pues es ya un hecho real. Esto es algo que no puede presentarse en el obispo, ¿cierto? Sería un motivo para que saliera. Ahora, puede pasar que el obispo ya exista y el obispo como tal falle. Ya al no estar este requisito cumplido, se le retira inmediatamente las credenciales. Ya no puede ser obispo, tiene que ser retirado. Y esto pues conlleva un proceso diferente, ¿no? Eso ya lleva un proceso que el Señor mismo también ha establecido. Primero va a uno, después va a pareja, después va hacia la iglesia, hacia los ancianos, y pues comienzan a tratar todo este asunto. Por eso es tan importante a veces que miremos que dentro de la iglesia y dentro de las localidades exista más de uno en el servicio, más de un obispo, más de un anciano y más de un diácono, ¿sí? Más vuelvo y lo digo, no es exactamente la obligatoriedad, porque pues existen muchos casos dentro de los contextos de las localidades. Habla también que es sobrio. Entonces, un hermano sobrio comúnmente es un hermano que en el griego se llama nefaleos, el cual es calmado, ¿cierto? Está vigilante. Un hermano sobrio, un hermano sobrio, comúnmente en nuestro contexto lo decimos, es un hermano que no está borracho, ¿cierto? Un hermano que está en sus 5 cabales, en sus 5 sentidos, es un hermano que está diligente, que está atento, que está con los oídos y con los ojos bien abiertos. Entonces, cuando él está sobrio, está atento de que allá vienen doctrinas raras, ¿sí? De que este mundo está más pervertido que nunca y hay que advertirlo. La sobriedad habla de todo esto, habla de que siempre está en sus cabales, ¿cierto? Y que esto conlleva a que la sobriedad conlleva en el hombre a que siempre, comúnmente, tenga dominio propio. Cuando hablamos de esta partecita del dominio propio, hablamos de esa partecita de que aunque el Señor está en nosotros, también hay una labor de nosotros en el dominio propio, ¿cierto? Entonces hay algo que a mí me molesta, ¿cierto? Hay algo que a mí no me gusta, entonces yo puedo mirar de una manera diferente, pero también lo puedo mirar que voy al Señor, pongo y expongo lo que necesito y pues recibo la correcta indicación de lo que debo hacer con respecto a un problema o con respecto a lo que se necesite, ¿cierto? Esta parte la podemos ver también, un ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 5. Dice, pero acerca, 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Dice, más vosotros, hermanos,
No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cierto? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, mi hermano, mire la palabra sobrio, todo lo que lleva, ¿cierto? Entonces, para nosotros sobrio es no estar borracho, ¿cierto? No, el man es sobrio, no está borracho. No, sobrio es atento, diligente, vigilante. Sobrio es expectante, anunciando, casi una atalaya, parte de una atalaya, ¿cierto? Entonces aquí la palabra no lo dice. No se está durmiendo, o sea que está atento a que en su vida, ¿cierto?, esté tomándolo del Señor, lo que necesita, porque la palabra es necesaria para nosotros en nuestros corazones, para que llegue el Espíritu Santo del Señor y llegue, y escuchando, vamos al corazón, entonces damos en la cabeza y llega la revelación, ¿cierto? Entonces cuando estamos en esa, gracias Manuel, esta parte de sobrio, entonces estar con los 5 sentidos puestos, 5, ahí estamos todos atentos. La sobriedad, ¿cierto? Esta sobriedad va acompañada de los hombres prudentes, ¿cierto? El hombre prudente, según lo que dice en el griego, se llama sofrón, ¿cierto? Dice, y lo llama como sano de mente. Se denomina, es que tiene dominio propio de sí mismo, ¿cierto? Y tiene la premisa o sea, está atento y tiene la premisa del Señor ante todo, para todo lo que tenga que expresar y para todo lo que tenga que evaluar. Entonces estos hermanos prudentes los podemos también ver en un concepto en Mateo 10:16. Es rápido, Mateo 10:16. Mateo 10:16. En donde el Señor hizo la elección de los apóstoles. Dentro de esta elección está haciendo todo el contexto para los apóstoles, le está diciendo su misión y le está diciendo las precauciones. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ir al mundo no es sencillo, ¿cierto? Nos quieren devorar y lo vemos hoy en día. Sed pues prudentes. Y mira lo curioso, ¿no? Prudentes como serpientes. Y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes. El Señor definitivamente en su creación lo hizo todo perfecto. Y en su creación cogió la serpiente, y aunque le sucedió todo lo que le sucedió a la serpiente, ¿cierto? Ya lo sabemos, hay un atributo de la serpiente que nos sirve, del cual debemos tener ejemplo, ¿cierto? Sed prudentes como la serpiente, ¿cierto? La serpiente, dicen los National Geographic, dice,
todos los animalistas, dice que no ataca si no está seguro que va a matar. Puede que no le funcione, pero él comúnmente está más de un tanto por ciento seguro de que va a obtener lo que necesita. Va a la fija. Entonces el hombre prudente va a la fija. El anciano prudente dice la palabra que necesita la persona, dice la palabra que necesita la comunión, dice la palabra que necesita hasta él mismo. Porque el primero que va a tener que corregir diariamente el obispo será él mismo. No porque lo nombraron obispo y porque lo reconocieron como obispo va a ser un hermano que no va a sufrir, ¿no? También tiene que luchar con él mismo primeramente para después ir también a batallar con las otras luchas que necesita, con la espada que necesita. Por eso también se habla de que, por ejemplo, en contexto con esta prudencia, en contexto con esta sobriedad, se habla de que el anciano, ¿sí?, es un ser, es un cargo con respecto al Señor que tiene que rendir cuentas, ¿cierto? De pronto yendo un momentico a Hebreos 13, en Hebreos 13, 17, le habla a la comunión, le habla a los hermanos, le dice, obedeced a vuestros pastores, aquí lo llama pastores, vuelvo y le digo, puede ser anciano, puede ser presbítero, puede ser obispo, ¿cierto? Ya sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces mira que el hermano dentro de sus labores, primero tiene que luchar con él mismo, que eso ya es un gran problema. Luchar con uno mismo es una situación complicada. Y encima de todo tiene que estar atento de todo su rebaño, ¿cierto? Entonces, porque el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen el llamado de su pastor, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, entonces llega básicamente a decir, todos los días yo tengo que contar mis ovejas. Las ovejas van recibiendo del pastor lo que necesitan, las ordenanzas que necesitan, para que la ovejita no se pierda y caiga con el lobo, ¿cierto? Tiene que estar cerquita, tiene que estar atenta. Pero mira que aquí hay algo importante, tiene que estar alegre, ¿cierto? Decía uno, o sea, uno llegaba a pensar y decir, no, es que yo tengo este problema tan grande, y encima de todo venir y contárselo al hijito. Yo no sé. Entonces, claro, hacer todo esto, hacer que esta labor de obispo sea más llevadera, pues también está dentro de estos aspectos de prudencia, de sobriedad, ¿cierto? Entre todos estos aspectos que estamos mirando correspondientes al anciano. Habla también de que el anciano es decoroso. Y uno habla, y uno dentro del contexto del decoro, ¿cierto? El decoroso, de pronto lo relaciona mal, ¿cierto? Relaciona el decoro con algo como muy elegante, con algo de arriba, exacto. Pero eso es como ponerle el ego elevarle el ego al anciano, ¿cierto? Pero es que también tenemos que pensar el otro lado. ¿Qué tal un anciano andrajoso? Como que no,
¿cierto? Con el debido respeto a los que tuvieron o piensan tener un anciano con rastas, pues creo que no se ve muy bien, ¿cierto? Con el perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos con el decoro, ¿cierto? En el decoroso, dentro del concepto también del griego, se ve que se llama cosmos y habla de un ser ordenado, ¿cierto? Habla de un señor arreglado, con un buen diseño, ¿cierto? Pulcro, o sea, está limpio, pero que ante todo es un caballero. Es un caballero, ¿cierto? Como caballero va a tratar adecuadamente a las hermanas. Va a ser muy gentil con las ancianas. Y va a ser una luz para los jóvenes y las jovencitas. Entonces imagínense que el decoro que nosotros pensábamos como algo por allá elevado, ¿cierto? No es ponerle Adidas al pastor, no es ponerlo en una pinta así de 3 millones de pesos, pues no le cama tampoco, ¿no? Pero sí el decoroso es la relación que puede tener, que debe tener el anciano con la congregación, con las ovejas, de lo que les está enseñando, de lo que les está diciendo, ¿sí? De lo que le puede llegar a instruir, ¿cierto? ¿Cierto? Tener la confianza de pronto de llegar a decirle a un hermano, no sé, algo que se puede ver normalmente, hasta yo lo he visto, ¿no? En los trabajos, comúnmente uno lo ve, bueno, no comúnmente, pero uno lo ve, ¿sí? De que toca llegar y decirle, venga, es mejor que se bañe porque de verdad huele muy mal. y tú estás con una comunidad, ¿cierto? Poder llegar a decirle una situación de esas con el debido respeto. Entonces hay que ser decoroso, ¿cierto? Entonces uno puede llegar a decir, bueno, entre los requisitos yo soy decoroso. Pero mira lo que se trata de ser decoroso, ¿cierto? En realidad el ejemplo que hay aquí en la Biblia con respecto al ser decoroso está ahí al ladito de Timoteo, antecitos en 1 Timoteo 2, 9 al 10. Habla con respecto a las mujeres, pero hay que mirar bien el contexto de lo que habla. Son 2 de, ¿qué? 9 y 10, ¿qué les digo? Sí, 9 y 10. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Entonces mire lo que va. ¿Qué es ropa decorosa? Que lleva al pudor y a saberse bien, ¿cierto? Con modestia. No tiene que vestirse con los mejores Chanel, sino algo bien puesto, que haga que se respete la mujer. No con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Importante que el decoro nos puede llevar a esto, a que expresemos piedad, a que expresemos algo que es propio tanto en el hombre como en la mujer del Señor, y es que somos hijos del Señor, y como hijos del Señor nos vemos bien.
y nos expresamos bien. Hospedador. Debe ser hospedador. Yo hace unos años hace un tiempo escuchaba a un hermano que decía, uy hermano, es que usted se imagina que uno como siendo hospedador, yo voy y recojo al hermano allá en el aeropuerto. Viene un internacional y lo tengo que recoger en el aeropuerto. Y usted se imagina ir a recogerlo con ese carro oliendo a feo, con ese carro sucio, ¿sí? Como que no. Eso entra dentro del hospedador. Y un buen hospedador va a ofrecerle a los hermanos lo mejor que tiene. No quiere decir que venga a ofrecerle algo que no tiene, no, le ofrece lo que tiene. Y como le ofrece lo que tiene, el que llega lo acepta y da gracias al Señor por eso. Y el que lo ofrece de una manera, de la mejor manera posible. Limpio. Bien arregladito. Lo mejor que tiene se lo da. El hospedador hace, ¿cierto? Que hace expresar que él ama a quien está hospedando. Entonces, si vamos a recibir hermanos en Cristo, vamos a amar a esos hermanos en Cristo, pues no los podemos recibir de una manera ilógica, de una manera hospedadora. No los vamos a meter por allá, quién sabe en qué cuchitril de la casa, ¿cierto? Siendo que le podemos ofrecer algo mejor. Hay hermanos que pueden llegar hasta el gusto, ¿cierto?, de ofrecer una alcoba principal a una parejita de hermanos que va a hospedar. Sí, hermanos, lo mejor que tengo es esto y a ustedes les doy, ¿cierto? Cuando el hospedador está y es el pastor, ¿cierto? Y es el anciano, entonces llega y le dice, mira, siéntate acá, puedes tener la mejor silla, te presento al hermano tal, a la hermana tal, al hermano tal, lo relaciona, dice, estos hermanos son amados y queridos, los presenta, hermanos, mire, hoy nos visita los hermanos tal, estamos felices, gozosos, ¿sí? Próximamente tendremos que hacerlo así. Llega Chamito, llega Cari y dice, mira hermanito, les presento a Caro y a Cham, no, usted ya lo conoce, pero se los presento nuevamente y acá se los digo, ellos son unos hermanos amados, queridos, son nuestros hermanos, por favor hagámoslo sentir de nosotros. O sea que el hospedador hace que el que viene sea su familia. O sea que expresa al Señor, expresa a Cristo. Entonces, hermanos, qué delicia poder expresar todo el amor de Cristo hacia los demás. Hospedadores. ¿Sí? Sin dejar de tener en cuenta todo lo que viene hacia atrás. ¿Cierto? Somos prudentes, somos sobrios, somos irreprochables. ¿Cierto? Ahora llega otra parte que es importante, que dice que es un hermano apto para enseñar. O sea, dice que es didáctico, en el griego, lo relaciona con didácticos. Dice que es este hermano es comúnmente con la habilidad para enseñar, obviamente, ¿cierto? Y es una persona que dentro de lo que expresa del Señor, no es un hermano que busque la contienda. No es un hermano que va a buscar que éste se pelee con éste, ¿cierto? Es un hermano que va a buscar comúnmente en el amor de Cristo y en la centralidad de Cristo que haya un consenso y que el hermano que posiblemente esté errado en algo aprenda, ¿cierto?, dentro de la enseñanza y le quede en su corazón lo que es propio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando esto pasa,
el hermano tiene que buscar esa didáctica, por así decirlo, ¿cierto? Para que el mensaje le llegue, ¿cierto? Esa didáctica que era el cuadrito que estaba acá, que ya no está, en el cual decía por acá más o menos llega Italia, por acá está Macedonia, por acá está no sé qué, más o menos, ¿cierto? Busca recursos, busca formas de hacerse dar a entender, busca ejemplos, lo hace de la mejor manera para que la palabra del Señor llegue como debe llegar, pura, transparente, ¿cierto? Pero que no ofenda a nadie, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener aquí un hermanito nuevo, una hermanita nueva, ¿cierto? Que de pronto pues llega de una forma no tan decorosa, por ejemplo, ¿cierto? Pero le podemos ir enseñando que el Señor le gusta, que dentro del decoro están unas reglitas que van a expresar tal cosa. Puede pasar, como puede pasar para el hermano. Un hermano que no llegue tan decorosamente, que hable de palabras un poquito fuertes, porque es su expresión de hablar, porque así existe, pero dentro del Señor le podemos decir, mira que la prudencia habla, ¿cierto? Que no vamos a decir malas palabras, porque dentro del contexto de la prudencia no está bien, porque el Señor dice esto, esto y esto. Y entonces, cuando esos hermanos que necesitan de la enseñanza para cambiar algo, que lo necesitamos todos de por sí, ¿cierto? En una medida mayor, en una medida menor, exista esa enseñanza apropiada, pues entonces al hermano le va a entrar perfectamente por esos oídos y por esos ojos, que puedan estar un poquito más abiertos y que cada día lo pueda llegar a entender que necesita el Señor para que él pueda ser alguien valioso. Bueno, después habla de no dado a la bebida. A veces uno dice que pues en este aspecto pues como que se cae de su peso. Un hermano borrachito pues difícilmente podría llegar a ser un obispo del Señor. Un hermano que pues llegue de pronto con tufito a la localidad, pues digámosle que uno dijera no, ¿cierto? Más aún así, que cuando hablamos de esto, también tenemos que ver que dentro de la prudencia que nos está enseñando el Señor, no quiere decir tampoco que no se consuma una bebida alcohólica, ¿cierto? Porque depende de donde estemos. Entonces hay hermanos que nos dicen, por ejemplo, los hermanos de Chile, ¿cierto? Los hermanos de Chile nos dicen que ellos toman con sus alimentos una copa de vino, ¿cierto? Nosotros tomamos juguito. Y para nosotros es más la costumbre del juguito, ¿cierto? Pero para ellos la costumbre nuestra del juguito es más el vino. Si vamos a Europa pasa muy similar porque el agua por allá es aún un poquito más cara que el vino. Entonces pues tienen que tomar vinito, ¿cierto? Pero cuando dice no dado al vino, ¿sí? No dado a la bebida, no quiere decir tampoco que no pueda tomárselo, porque ahí entonces entraría que un hermano, pues un pastor que se toma 3 copas de vino en el día, pues se las come con sus alimentos, no sé si fueran los 3 o 2 o los alimentos que consuma, pues puede tomarse su copita de vino, ¿no? Lo que está hablando sí es que no sea emborracho, que no sea ebrio, porque el ebrio, pues obviamente, de verdad, no va a poder ser hospedador, no va a poder ser sobrio, no va a poder ser prudente, no va a poder ser decoroso,
porque realmente yo no he visto un borracho decoroso, ¿cierto? Y comúnmente la bebida, dice el dicho mundano, que el trago cumple con su cometido, ¿cierto? Hace que se desvíe la conciencia de la persona y pueda caer en cosas que no son apropiadas y que no deberían pasar. Puede atentar contra su misma familia y puede atentar contra los demás. Además, si afuera están viendo un señor que cada viernes hace un viernes cultural con los de la oficina, pero viene acá a la iglesia y pues el domingo ya llega con guayabo terciario, pero llega bien jalado, ¿cierto? Pues evidentemente delante de los ojos del Señor, delante de los ojos de la congregación puede que nadie se dé cuenta, pero delante de los ojos del Señor sí hay, y el Señor revelará ese pecado en caso de que llegase a mirarse como un obrero, como un obispo, un anciano, como un obrero más. No llegaría nunca a eso, ¿cierto? Entonces, si vamos siguiendo, hay ciertas cositas y ciertos requerimientos, ciertas características que el Señor nos está dando y que nos está haciendo y que nos está diciendo: mira, no vas a ser irreprochable por esto, no vas a ser irreprochable por esto, no vas a ser por esta medida. O sea que no podemos pasar todas esas características así como por encima con nuestro entendimiento, porque nos falta conocimiento en la palabra para saber que estas características son y dependen de. Habla también que no da la bebida, no pendenciero sino amable. ¿Listo? Entonces, digámosle que cuando una persona no pendenciera, ¿cierto? En el griego lo llaman un pleites, es como de pleitos, golpeador, belicoso. Esto lleva a que sea soberbio, que sea arrogante, comúnmente una persona belicosa, una persona agresiva, ¿cierto? Pendenciero, no es como dice la ranchera, pendenciero y jugador, o sea que el jugador va con pendenciero, ¿sí? Entonces hace que esta parte de no ser pendenciero también tenga una centralidad también de mirar, ¿cierto? El que es pendenciero fue o tuvo ira, fue iracundo, ¿cierto? Y realmente la ira no es un pecado, porque a ti se te puede saltar el mal genio por algo, ¿cierto? Me molestó tal cosa y se me saltó el mal genio, le decimos nosotros, ¿cierto? Entonces la señora le dijo algo al señor y entonces ese señor se puso de mal genio, cosa que me pasa a mí, ¿cierto? Cuando a mí me pasa, entonces puede pasar que o le discuto y se acaba el problema, o puede pasar que sigo discutiendo, y en la palabra del Señor sí dice que el sol no se oculte sobre ti. Eso sí lo dice. O sea que si tú estás bravo 1, 2 horas y buscas alguna forma de bajar la ira, para que después entre la prudencia, entre el decoro, entre todos estos aspectos para ser irreprochable y puedas solucionar tu problema que te causó ira, entonces estás haciendo bien, ¿cierto?
A mí particularmente me pasaba mucho que me ponía bravo y entonces mandaba a lavar el carro. Entonces si mi esposa me llegaba a preguntar por qué el carro siempre está tan limpio, puede pasar, ¿cierto? Me pasa a mí. El carro estaba más limpio. Si el carro está sucio, creo que no nos hemos peleado tanto. Nos sucede a nosotros. Pero entonces sí hay que tener en cuenta de que dentro de lo que nosotros expresamos, dentro de esa característica de ser no pendenciero, si vamos a ser no pendencieros, vamos a tener que meditar, vamos a necesitar del Señor, vamos a necesitar de su palabra para entender que no se nos puede convertir en una costumbre el estar de mal genios, el ir a tentar y eso atenta contra nuestros hijos, contra nuestras esposas, contra la comunión de los hermanos, porque un hermano pendenciero, la verdad, es muy molesto, ¿cierto? Un hermano con el cual tú no puedes hablar y que no, me van dejando a hermanito para allá porque es que ese hermanito de verdad a todo le arma problema, ¿sí? Entonces, vamos. ¿Sí? Mira que eso va en contra de la misma comunión que vamos a tener nosotros en el Señor. Por consiguiente, un obispo como tal, pues no lo podemos dejar ya relegado, porque es pendenciero, me busca problema con todo, ¿cierto? Un hermanito que está dirigiendo, que está liderando, que está haciendo el presbiterio y que va a buscarle problemas a las ovejas, pues van a ser ovejas que nunca lo van a escuchar, van a ser ovejas que nunca lo van a respetar, van a ser ovejas que no van a querer estar con él. Y si algo queremos nosotros de nuestros ancianos es estar con ellos, escucharlos. Si algo necesitamos nosotros es que el Señor nos hable por medio del hermano y que nos dé la ordenanza que necesitamos y que nos dé la palabra que necesitamos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos desavenencias con hermanos o con el concepto de la iglesia, ¿cierto? Podemos ir a los ancianos. Y los ancianos comúnmente van a tratar de que todo esto que te molesta en la palabra del Señor sea ratificado para que te pase, para que no lo sufras. Porque es muy feo ser pendenciero y sufrir. Pendenciero, borracho y jugador, decía el ayer, sí, pero entonces pendenciero es el que va y busca furrusca con todo. ¿Y qué alegría puede haber en una furrusca? ¿Qué amor puede haber en una furrusca? No puede haber. Y no podemos vivir de esa forma en la iglesia. Por eso el hermano o los hermanos ancianos como tal, ¿cierto? Pues no pueden ser pendencieros. Dice, sino amables. Ah, mira, ahí está la diferencia. Vamos a ser amables, ¿cierto? El hermano que es amable se le reconoce más como un siervo de Dios, ¿cierto? Que va y nos responde las cosas que necesitamos, que va y enseña lo que se necesita, que está siempre en el mismo espíritu con toda la comunión y que nos va a llevar un poquito más cerca. Con su actitud y con su ejemplo, con su testimonio, nos va a llevar un poquito más allá, a estar cerca de nuestro objetivo, que es Cristo. Dice no avaricioso, entonces dice no codicioso. Bueno, acá lo dice avaricioso, en el Reino Valera lo dice codicioso, ¿cierto? Dice no codicioso de ganancias deshonestas, o sea que no es avaro. Pide, entonces bueno, comúnmente esto se ve también unido con el hecho de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces ahí vemos algunas congregaciones que entonces van en pos de esto, van en pos de que tienes que diezmar obligatoriamente, tienes que hacer un pacto obligatoriamente,
De ahí se comienzan a traer todas estas corrientes de prosperidad. Si tú das, entonces vas a recibir el triple, ¿cierto? Y no acepta lo que dice la palabra que dice, dar cada uno conforme está en su corazón a la obra del Señor. Dar con liberalidad, dar con amor, dar con tranquilidad, dar porque de verdad es necesario y tú lo sabes, dar porque es justo. Y entonces esto se va a poder dar definitivamente porque el que está encargado o los que están encargados de este rubro, que es que es el dinero, ¿cierto? No tienen ese impulso de ser avarientos y bueno, vamos a apartar esto para acá y esto mejor lo dejamos aquí. No, pero es que aquí esto también es, pero lo mandan, lo distribuyen de la forma que no es. No lo distribuyen para ancianos, no lo distribuyen para las viudas, no lo distribuyen para los ancianos, no lo distribuyen para lo que es necesario de la iglesia, para las actividades también de la iglesia que a veces se necesitan, ¿cierto? Entonces esto se produce y pues no puede suceder, no puede ser avariento el que está encargado de todo esto, porque entonces lleva a contiendas lleva a otras cosas que se van dando progresivamente y que hacen que más adelante hayan divisiones, ¿cierto? Entonces, o que por ejemplo se vaya al problema de la doctrina de las prosperidades. Dice si el pastor vive en casa de lujo, pues tú también vas a vivir en casa de lujo. No, porque es que el Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y el Señor sabe por qué nos tiene o no nos tiene con la bendición. Y el Señor sabe por qué al hermano tal lo deja ganar, no sé, 10 millones de pesos y al otro 20 y al otro el mínimo, 1 millón de pesos. El Señor sabe por qué lo hace. Pero si entra la avaricia dentro de lo que es la cabeza, pues hacia abajo va a repercutir. Si entra la prosperidad, pues entonces va a decir, ¿y aquí por qué entonces yo no soy próspero? También va a entrar una envidia, y la envidia ya lleva otras cosas, y no vamos a poder tener todos estos requisitos que necesitamos y anhelamos para ser obispos y para ser los ancianos que necesitamos, ¿cierto? Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, ¿cierto? Él lo pide y lo explica ahí mismo. Dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cierto? Entonces, cuidar de la iglesia de Dios, pues, se ve reflejado en esto, en que su casa está en orden, ¿cierto? En que hay sujeción de los hijos. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Los hijos, en la sujeción de los hijos, tú has visto o hemos visto de pronto pastores, grandes pastores evangelistas que que el Señor les permite convertir a muchos hacia el evangelio, ¿sí? Que tiene una obra muy buena, que tiene un testimonio muy bueno, ¿cierto? Pero que sus hijos a veces no son lo mejor, ¿cierto? Entonces llegan por ese lado y los atacan, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que si el hijo como tal ya tiene conciencia y nosotros sabemos que este anciano ha educado a sus hijos en la palabra del Señor y les ha dado la base, pero al jovencito o a la jovencita se le dio la gana de seguir por otro lado, pues no es culpa del pastor, no es culpa de ese anciano. Por eso hay que mirar muy bien los contextos de todo lo que hacemos.
de todo lo que miramos y más de lo que vamos a juzgar. ¿Dónde aprendemos a mirar contextos? En la palabra. ¿Cierto? Si nosotros miramos un versículo como tal, podemos pensar muchas cosas. Si miramos todo el capítulo como tal, ya podemos llevarnos una razón más cierta de por qué el versículo dice algo. Y lo mismo le pasa aquí en este caso. De que no podemos llegar a juzgar a un varón del Señor, porque es juzgar a un varón del Señor que ya está reconocido y que ha hecho una gran obra, por unos hijos que no quisieron seguir del Señor, que no quisieron seguir la ordenanza que se les dio, porque ya tienen una conciencia para hacerlo, ¿cierto? Porque ya tienen una forma de pensarlo, porque llegaron y se metieron quién sabe en dónde y se dejaron creer de una doctrina falsa, o porque se dejaron creer de unas ideologías raras que vienen ahora, que son varias las que vienen, y terminaron pensando que pues no, es que eso definitivamente es mejor reencarnar. Los padres como obstáculos sí van a ser siempre exigidos. Los padres debemos ser obstáculo de los muchachos, de las niñas, cuando deba ser necesario. Y eso el Señor no lo va a exigir. Eso el Señor no lo va a martillar, no lo va a juzgar. Pero también hay que tener en cuenta el contexto en lo que se está pasando, de la sujeción de los hijos y de cómo el obispo y cómo nosotros cada uno que queremos llegar a un punto, ojalá de obispado, ojalá más arriba, ¿sí? Misioneros por allá, quién sabe dónde. Si nosotros quisiéramos eso, pues sabemos que tenemos que llenar esto, pero hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Dice adicional. Bueno, digámosle que es que ya está tarde. Hay una palabra, solo la voy a nombrar en Deuteronomio 21:18, en donde habla de la rebeldía. Entonces estamos hablando de los hijos de Elí. En la parte de... perdóneme, no, yo estoy en Primera Samuel, disculpe, Primera Samuel 2. Entonces están los hijos de Elí y entonces da ese ejemplo. Los hijos de Elí son hijos de un sumo sacerdote, porque él viene de la línea de Itamar, hijo de Aarón, y sobre esta línea se mantenían los sumos sacerdotes, ¿cierto? Ellos eran definitivamente unos hijos que no respetaban para nada los sacrificios y todo lo que hacían, y escudándose dentro de su posición hacían cosas indebidas al pueblo. O sea, le robaban las ofrendas, se robaban las cosas, se llevaban hacia un lado, hacían que sacrificaran por allá en otros lados, hacían cosas indebidas con respecto a eso, y el Señor exigió a Elí esto, y le dijo que esos hijos desaparecerían. O sea que por esa línea desaparecería ese sumo sacerdote. Mire cuán importante, porque el sumo sacerdote para lo que es las genealogías y para lo que es en el judaísmo, lo que es el sumo sacerdote tiene que venir exactamente por esa línea. Pero si la línea se corta y si la línea ya no existe, entonces, no es que el Señor no cumple su palabra. No, el Señor siempre cumple su palabra. Del Señor no se va a decir que no se cumple la palabra, ¿cierto? Pero el Señor también exige cosas como estas y tienen que ser corregidas. El Señor corrigió esa parte. Y más adelante apareció Samuel. Y Samuel como tal entró a hacer gran parte de todas estas labores, como profeta y como sacerdote. Dice, dice, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios?
Dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de en que cayó el diablo. Entonces neófitos, como lo habla en la Reina Valera, habla de neófitos, que es un joven convertido, ¿cierto? O sea, va a hablar sencillamente de que en el recién convertido puede existir un engrandecimiento si esto le pasa. Si llega a ser obispo, ¿cierto? Si llega a tener muchas adulaciones, si llega a tener muchas consideraciones, si llega a tener reconocimientos, ¿cierto? Los cuales hay que tener mucho cuidado, porque nosotros reconocemos a los obispos, nosotros reconocemos a los diáconos, nosotros reconocemos dentro de la comunión a todas estas personas, pero hay que tener cuidado con los reconocimientos, hay que evaluarlos muy bien, porque si es muy nuevo y reconoce todo esto, su ego puede ser afectado, y entonces va a haber envanecimiento. ¿Y qué le pasó al diablo? Se quiso ser como Dios. Entonces falló, hubo rebeldía. Se rebeló porque él quería ser Dios, quería ser como Dios. Él sabía que no podía ser Dios, pero quería ser como Dios. Al entrar en este pecado, al entrar en este ensorbecimiento, al entrar en esta falta de prudencia, al entrar en todos los aspectos que vimos ahorita, no fue reprochado. Y al diablo le pasó lo que le pasó. Por eso no podemos darle a un neófito tantas adulaciones. ¿Sí? Y se pueden ver, porque hay unos hermanos pues nuevos que llegan súper contentos, súper alegres. No, mira, yo doy mi casa, doy no sé qué, vamos aquí, vamos allá. Y pues sí, se ve como ese amor. Se eleva, pero eso mismo pasa, se eleva en ese concepto y pueden llegar a ser nombrados de una forma en que no es correcta, en que no debe ser apropiada, y lo que da es en realidad lo que se causa es en realidad unas consecuencias nefastas para la comunión, porque pueden causar hasta divisiones y separaciones. Entonces hay que tener en cuenta también este aspecto, muy en cuenta el aspecto, para que se pueda dar el equilibrio que se necesita en la localidad. La última parte dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, pues hermanos, eso ya lo hablamos bastante del buen testimonio que debemos tener para ser obispos. Hasta aquí lo dejamos. Señor, bendito amado, tú nos regalas conceptos, tú nos regalas características, tú nos regalas ciertas advertencias, Señor, que debemos saber para ser obispos, para ser diáconos, pero en especial para poder servirte a ti. Señor, danos tú de tu palabra, danos de tu revelación, para que podamos cumplir la mayor cantidad de requisitos posibles, si anhelamos ser obispos, si anhelamos ser diáconos, porque yo sé que en nuestro corazón queremos y anhelamos servir al Señor en su iglesia.